Hello, my name is Karina. I work here at West Central Women's Resource Center. And as you know, since many years ago, Canadians are working to promote reconciliation among Indigenous and non Indigenous people. So today we are going to talk with Alberto, an Indigenous man from Mexico, who is going to share with us his experience around reconciliation. Hi Alberto, how are you doing? Hola Alberto. Adiusi, gracias a tu, adiusi, li Karina, adiusi, gracias a Kabin, kuka diaga, la nuyana jidi, nana de que gizitunga, ukayun na diaga kabina ala, geruni kusenda, tijusi la, ne grabela tu, na yechenu la jidua, tinu nuyana jidi. Pues un saludo, Karina, un saludo a ti y a todas las personas que van a escucharnos. Quiero decirte que pues, mi corazón está muy contento por esta participación, porque sé que es una participación que va a ser vista y escuchada en otra parte del mundo, en Canadá, y por eso me da mucho gusto saludarles. Hello everybody, hello Karina, and hello to all the people who is watching us today. My heart is really happy today because I know people all over the world and especially from Canada is going to be watching us. Alberto, can you let us know a little bit about yourself? Alberto, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Claro, yo soy un indígena zapoteco de la región del Istmo, en uno de los estados de México, que se llama Oaxaca. Pertenezco a un pueblo que en nuestra lengua le llamamos el pueblo de las nubes, Vinizá es lo que soy, y hablo mi lengua, practico mi cultura y mi tradición. He sido representante de mi comunidad ante el Congreso Nacional Indígena de México, y a través de esa participación he podido trabajar en muchas comunidades para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de México, en defensa del territorio, en defensa de la cultura, la identidad de nuestros pueblos. I am a Zapoteca indigenous from the region of the Istmo in the state of Oaxaca in Mexico, in the south of Mexico. And I belong to what we call in our language the peoples of the clouds. That's also my language. I practice my culture and I have been working for the exercise of the rights of the indigenous people. Y bueno, a través de esa participación he conocido muchos pueblos, muchas comunidades en nuestro país. He tenido la fortuna de caminar de la mano junto con mi comunidad, con otros pueblos indígenas del país, en este país, donde somos 68 los pueblos indígenas. Through this work, I have been able to work with different indigenous people in Mexico, and I've been working and walking together with them, mainly with the 68 indigenous peoples in Mexico. So when you listen the words reconciliation and indigenous people, what comes to your mind? Cuando escuchas, Alberto, cuando escuchas la palabra reconciliación, ¿qué es lo que viene a tu mente? Reconciliación de los pueblos, ¿qué es lo que viene a tu mente? Pues lo primero que se me viene a la mente es la frase deuda histórica. The first things that comes to my mind is historical debt. Porque en nuestro país, nuestros pueblos, a partir de la colonia de hace un poco más de 500 años, hemos vivido pues, prácticamente una guerra de exterminio, es como podría decirlo. Because in my country, since the colony time, we can say 500 years ago, we have been living an extermination of the people. Que actualmente se puede ver más como dirigida hacia, en las últimas décadas tal vez, hacia una pérdida de identidad, de nuestra cultura, de nuestras lenguas, de nuestras formas de ser como pueblos y comunidades. Which in the last decades, we can say that this has translated or turned into the loss of our culture, the loss of our identity, the loss of our languages. Entonces, cuando escucho reconciliación, obviamente sí pienso en que
necesitamos reconciliarnos, pero que la reconciliación necesariamente pasa por hacer justicia a esa deuda histórica para que podamos, como iguales, incorporarnos a una misma nación, por ejemplo. So when I hear the word reconciliation, of course, it comes to my mind the justice that has to be done to this historical debt and work through the equal. Alberto, how indigenous communities in Mexico have organized to protect their rights from a reconciliation perspective? Alberto, ¿cómo las comunidades indígenas en tu país se han organizado para trabajar en esta reconciliación desde una perspectiva, para trabajar desde una perspectiva de reconciliación? Pues yo lo veo en 3 niveles. El primer nivel es There are 3 levels. The first one is el primer nivel es el trabajo en la comunidad, es decir, reproducir nuestra forma de vida comunitaria, en nuestra lengua, en nuestras propias instituciones para tomar decisiones y defender nuestros derechos. Ese es el primer nivel. the first level is the communitary aspect. Work together para trabajar juntos en qué, perdón? En preservar nuestra cultura, nuestra forma de vida y defender nuestros derechos. To work together to preserve our ways of life and our rights Y nuestras lenguas, ¿no? and our languages. El segundo nivel es el organizarnos entre comunidades, ¿no? En nuestras regiones, en nuestros estados y en nuestro país. Y eso lo hemos hecho a través de una instancia que es el Congreso Nacional Indígena. The second level is the organization between us, and this organization has different levels. The organization in our communities, the organization in our states, and also the organization in all the country. And we have done this through something that is Mexico's National Indigenous Council. A través de esta organización nacional, nosotros podemos conocer a través de los representantes y las representantes de nuestras comunidades las problemáticas que hay en cada una de las regiones, también la experiencia de lucha que están teniendo, compartirlas e incluso poder hacer acciones, movilizaciones o trabajos comunitarios conjuntos también. This council has representatives from each one of our communities, from people of our communities, and this allows us to know the problems and experiences of struggle that different communities are facing or have faced. And also this allows us to organize in different actions and even work together. Y el tercer nivel es nuestra, digamos, organización como movimientos indígenas a nivel nacional frente al Estado mexicano, frente a no solamente al gobierno, sino a todo el Estado mexicano, y se puede ver reflejado en varios movimientos. And the third one is the organization of the indigenous movement in Mexico towards the Mexican state. Y, por ejemplo, a través del Congreso Nacional Indígena estamos varias organizaciones a nivel nacional, incluyendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. For example, at this National Indigenous Council is formed or is made by different indigenous organizations in Mexico, including the Zapatista Army of National Liberation, EZLN. Y bueno, el Ejército Zapatista desde 1994 mantiene una posición de lucha, de guerra, podríamos decir, contra el Estado mexicano por el reconocimiento de los derechos de todos nuestros pueblos. El resto de las organizaciones y movimientos no estamos en esa postura, pero sí compartimos con el Ejército Zapatista esta lucha por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos. The EZLN has been fighting against the Mexican state since 1994. They have been in this struggle that not all the organizations members of this council share. However,
we all share with the ECLN the struggle for the respect to the rights of the indigenous people. Y ese gran movimiento a nivel nacional ha logrado que el Estado mexicano reconozca parte de los derechos de nuestros pueblos, como es estas reformas que han habido a la Constitución mexicana en su artículo 2. This national indigenous movement has achieved that the Mexican state recognizes many of indigenous people rights, including the amendment of the second article of the Mexican Constitution. Y así es como podemos ver en México que hay en gran parte reconocimiento a nuestros derechos, aunque falta mucho por hacer, y podemos ver también que eso se hace evidente, por ejemplo, en la participación incluso en el sistema de elección mexicano, donde ya se incluye a personas indígenas para ser electas representantes en el país, en el Congreso. In Mexico, there is still a lot to do regarding this topic. However, we have achieved major success through this movement, including the participation of indigenous people in elections, on local elections, electoral. And about the government, Alberto, what actions is Mexican government doing to promote reconciliation? Alberto, sobre el gobierno de México, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el Estado, el gobierno? Pues en el caso del gobierno de México, sí se han tomado acciones, como yo comenté anteriormente, más debido a la propia organización de los pueblos indígenas y sus exigencias, su lucha por sus derechos. Y se ve reflejado, como decía bien, en este artículo 2 constitucional, donde en términos generales se reconoce nuestro derecho a la autonomía como pueblo sobre nuestros recursos, nuestros territorios y nuestras instituciones comunitarias. Eso por un lado. As I've said before, thanks to the organization, we have achieved some successful. We have achieved success, especially with the amendment of the second article of the Mexican Constitution, where the Mexican state recognizes the autonomy of the indigenous people over their resources and the way they organize their authorities. También podemos ver leyes locales en los estados, en la mayoría de los estados en México, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas en esos estados. Esa es otra de las cosas que han sucedido. Also, each one of the states in Mexico have local laws which recognizes the rights of the indigenous people. Es muy importante mencionar que estas leyes, tanto la federal como las locales, pues el movimiento indígena siempre ha pugnado porque sean en el marco del convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y casi siempre se ha intentado que sea de esa manera. It is important to mention that these local and federal laws have been, the indigenous people has always demanded to be according to the ILO 169 agreement, and also according to the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Y bueno, también a partir de esas leyes se han creado instituciones del Estado mexicano para atender específicamente a los pueblos indígenas, como es lo que ahora es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y en los estados hay similares también que atienden particularmente con recursos a las comunidades indígenas. Also, there have been created institutions or
institutional organisms to protect the rights of the indigenous people. Specifically, there is the National Institute of the Indigenous People in Mexico, and also some of the states in Mexico have a local organism for this, which they make different activities, but also they support economically. Perdón, ¿les dan dinero? O sea, esto Sí, de o la... sea, los programas de gobierno dirigidos a los pueblos indígenas, ¿no? Yes, they provide economical resources to the people. Pero yo quisiera sobre estos aspectos que he comentado mencionar dos situaciones. La primera es de que I like to stress two situations. The first one is la primera es que todo esto se ha logrado primero gracias a la lucha y la organización de los pueblos indígenas. No es un regalo del Estado, del gobierno mexicano. First of all, this is not a gift. This is nothing given to us. This is the result of the struggle of the indigenous people in Mexico. Y el segundo aspecto es que falta mucho por hacer todavía, incluso con esto falta muchísimo por hacer. And the second is that even with all these things that we have and all the achievements we have, there is still a lot to do porque falta que se cumpla tal cual los acuerdos de San Andrés que firmó el gobierno mexicano en 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al que suscribimos todos los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena. Still is lacking a lot to do, mainly that the Mexican government totally fulfills the agreements that they signed in 1996, the San Andrés Agreements. Porque esos acuerdos son mucho más claros sobre los derechos de nuestros pueblos, garantizarían un Estado plurinacional en el que estén respetados e integrados totalmente las naciones, los pueblos indígenas con todos sus derechos, y pues se ha avanzado, pero falta en ese sentido. These agreements, the San Andrés Agreements, what they do is to totally fulfill the demands and the rights of the indigenous people in Mexico. And if they are fulfilled according to the agreement, the result will be that we have a plurinational, ¿un plurinacional qué? Estado. A plurinational state. Nation, or a plurinational. Yeah. Porque solamente así se reconocería totalmente el ejercicio de nuestra autonomía y ser reconocidos por el Estado mexicano como sujetos de derechos de las comunidades indígenas. The fulfillment of the San Andrés Agreements will be the totally recognition of the indigenous people of Mexico, their autonomy, and recognize them as subjects of rights, of human rights. Alberto, how can indigenous communities around the world can promote together reconciliation? Alberto, ¿cómo las comunidades indígenas alrededor del mundo pueden promover juntos la reconciliación? Pues lo podemos hacer compartiendo entre nosotros nuestra forma de vida. We can do it sharing between us our ways of life. Yo siempre he dicho que la propuesta de nuestros pueblos indígenas para un mundo mejor es nuestra forma de vida. I have always said that the proposal of the indigenous people for a better world is our way of life. Nuestra forma de pensar el mundo, de relacionarnos con nuestra madre tierra y cuidarla y que ella nos cuida a nosotros. The way we relate with nature and the way we care about her and the way she cares about us. Esa es nuestra propuesta de reconciliación con la madre tierra y con la vida. That is our proposal of reconciliation with the nature and also with life.
Otra manera es ser solidarios y solidarias entre nuestras comunidades, aunque estemos en distintas partes del mundo. Another way is to be to express solidarity between us, despite we are in different parts of the world. Por ejemplo, en México hay empresas canadienses que desarrollan proyectos mineros que destruyen a nuestra madre tierra y nos despojan de nuestros territorios. For example, in Mexico, there are Canadian companies working mainly in the mining industry and oil industry that they affect the nature, that they affect the ecosystem in Mexico, but they also affect the the indigenous people, and they displace us. They make us move from our homes, from our lands. Y muchas de nuestras comunidades luchan contra eso, pero es necesario que las comunidades indígenas de Canadá, por ejemplo, sepan de eso, que estamos viviendo eso y sean solidarios y solidarias con nosotros. In Mexico, many indigenous people, many indigenous communities are working and fighting against these Canadian companies, but it is important that that Canadian First Nations and Indigenous people know about this, and they help us, and that they fight together with us. Y así pueden haber muchos casos en nuestro país donde podemos ser solidarios. También es importante And que there can be hablemos. another examples in our country about this, not only related to Canada. También es importante que entre las comunidades de Canadá y nosotros, por ejemplo, hablemos de nuestras experiencias de lucha, de los logros que hemos tenido y cómo podemos compartir esas experiencias entre unas y otras. But it is important that Canadian First Nations and Mexican Indigenous people talk together, know each other, know about their experiences, know about their struggles, know about their successes. También hay muchas hermanas y hermanos nuestros que trabajan en Canadá, que se ven forzados a salir de nuestros territorios, de nuestras comunidades para buscar una mejor vida y van a Canadá. Also, this is important because a lot of indigenous sisters and brothers from Mexico, they go to Canada to work, to look for a better life. Y pues llamaríamos a que allá, por un lado, se acerquen a nuestras hermanas y hermanos, que estén como atentos al ejercicio de sus derechos también, porque aún cuando estén en otro territorio tienen derechos específicos como integrantes de pueblos indígenas. And because of this, I would like to make a call for Canadian First Nations and Indigenous people to come closer to Mexican Indigenous people, to know them, because despite they are in another country, they have special rights as Indigenous people. Esas y otras maneras de compartirnos, incluso hasta se puede pensar en hacer redes de apoyo en nuestros dos países o en otros países más, como pueblos indígenas. So I think that there are many things that we can do, but for example, we can create networks of support between Canadian First Nations and Mexican Indigenous people, for example. Thank you so much, Alberto, for participating with us. Muchas gracias, Alberto, por participar con nosotros. Pues muchas gracias a ti y a ustedes también por considerarme para esto, y con todo el corazón, mucho gusto por estar con ustedes. Quise pelar tu saca picadia gatuna. Gracias por abrir su corazón y escucharme. Well, thank to you, and thank to everybody for listening to me. I thank you with my heart. ¿Y puedes repetir tu interpretación? Quise pelar tu saca picadia gatuna. Gracias a ustedes por haberme escuchado con su corazón abierto.
Thanks to all of you for listening me with your open heart. Thank you. Have a nice day.